Del Evangelio según San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues fijaos, este Evangelio que se lee en el segundo domingo de Adviento de este tiempo B, tiempo dedicado al Evangelio de San Marcos, pues da la casualidad que comienza con el inicio del propio Evangelio. Un Evangelio, como veis en su primer versículo, que empieza con la palabra comienzo. Comienzo. Es comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, en el texto en el griego, en Marco quiere, digamos, dejar claro desde el inicio, ¿no?, de qué va a tratar esta obra que propone a sus lectores. En primer lugar dice que es un evangelio. Un evangelio es una buena noticia. Es una palabra que se usaba en la antigüedad para anunciar, por ejemplo, pues las victorias de los emperadores, el nacimiento de gente importante. Es una palabra sobre todo para las parusías, que se llamaba, que eran las visitas de los emperadores, ¿no? Entonces lo está presentando. ¿Qué os presento? Un evangelio. Os presento una noticia de calado, fuerte, ¿no? ¿De quién? Entonces, en griego dice de Jesús. Y después vienen dos palabras más. Una, Cristo, y otra, Hijo de Dios. Cristo es la traducción de la palabra ungido. Ungido, que traduce a su vez Mesías, que es la palabra hebrea. Te está hablando de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Es decir, te está definiendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús desde los hombres? ¿Quién es Jesús desde Dios? O sea, su relación con nosotros es como Cristo, como Mesías, porque trae consigo la unción. Está ungido como los profetas, para cumplir una misión. Todo profeta era ungido para cumplir la misión que le encomendaba Dios. Eso con relación a nosotros. Es un ungido, viene de parte de Dios. Y el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Y sería él el que establecería el reino, volvería a la paz original. Era, un poco más que el reino de Dios venía con él, ¿no? Y Hijo de Dios, es el segundo término. Hijo de Dios es su relación con Dios. Es decir, ¿quién es Jesús? Pues es el Mesías y es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos va a aparecer esta cuestión de la identidad va a aparecer durante todo el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Se lo van a preguntar los demonios, se lo van a preguntar los mismos apóstoles cuando lo ven calmar la tempestad. ¿Quién es este hombre que puede calmar? ¿Quién es? Lo preguntará él a ¿quién decís vosotros que soy yo? Y lo dirá Pedro: tú eres el Mesías, ¿no? El centurión al pie de la cruz, a verlo morir, dirá: verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, en el fondo Marcos nos quiere presentar pues a Jesús, que es el Mesías y es el Hijo de Dios. Los 4 domingos que tiene el Adviento pues van a tener siempre el mismo rasgo, sea el año que sea. Toque año A, toque año B o C, ¿no? En el primer domingo de todos los 3 ciclos siempre se tiende la mirada, digamos, al final de los tiempos. Al final de los tiempos, es decir, qué actitud tengo que tener ante el final de los tiempos, o sea, cómo me tengo que ir preparando, ¿no? Porque el Señor viene a mi encuentro, pues como para no dormirme, ¿no?
es la revelación del Señor al final de los tiempos, ese primer domingo. En el segundo y el tercer domingo aparece Juan Bautista, como hoy aparece, ¿no? En el segundo y tercer domingo, estamos en el segundo, pues se nos va a hablar de Juan Bautista como precursor, el precursor, el que prepara la venida del Señor, el telonero, hablando en plata. Y el cuarto domingo siempre va a presentar a María. Claro, porque al final la Iglesia te presenta pues de quién nace Jesús. El que esperamos viene de María, ¿no? Viene María. El Adviento va a anunciar que el Hijo de Dios se encarna, es decir, que se hace carne, que se hace uno como nosotros, que comparte con nosotros la vida humana, que comparte su destino, es decir, comparte el destino nuestro. Por eso nace, crece y muere. Los evangelios van a tratar, es como una biografía del antiguo, van a tratar de alguien que nace en un sitio, crece y muere, ¿vale? Comparte la vida humana. Nuestra vida humana pues se caracteriza por esas tres cosas: nacemos, crecemos y morimos, ¿vale? Y el Adviento va a anunciar pues que este Hijo de Dios, con ese gesto de encarnarse, de hacerse uno con nosotros, compartir nuestro destino, pues nos va a hacer a sí mismo partícipes de su comunión con Dios Padre. Es decir, ¿qué nos viene a traer Él? O sea, porque Él asume nuestra realidad humana, pero Él, a cambio, nos regala la comunión. Es decir, como dice él en la Iglesia, un admirable intercambio. Él asume nuestra humanidad para que nosotros gocemos de su divinidad, para que nosotros participemos de la comunión con Dios Padre. Juan prepara la venida del Señor mismo, ¿vale? O sea, Juan prepara la venida del Señor mismo. Los profetas hablaban en nombre de Dios, pero es que este anuncia que viene el mismo Dios, ¿vale? ¿Cómo lo presenta Marcos? Porque lo presenta en el versículo 6, se ve claramente pues como la indumentaria que llevaba Juan: vestido de piel de camello, correa de cuero a la cintura, comiendo saltamontes, miel silvestre. Bueno, pues este gesto de la correa de cuero, este detalle a la cintura, resulta que también lo lleva el profeta Elías. El profeta Elías es descrito con una correa de cuero puesta, ¿vale? Para el mundo judío, Elías era un profeta muy importante, porque era el que iba a anunciar que el Mesías venía inminentemente. O sea que, ¿cómo sabría el pueblo de Israel que el Mesías venía? Porque Elías iba a volver. Elías no murió. Elías se lo llevó un carro de fuego, un carro de fuego, y entonces ahí está, y entonces vendría anunciando que el Mesías viene, ¿vale? Que viene ya, ¿vale? Entonces, este detalle de asociar por la vestimenta a Juan el Bautista con Elías está anunciando ya un dato: que viene el Mesías, ¿vale? Porque ya está aquí Juan, o sea, está Elías. Es el Elías cuya segunda venida se esperaba antes de la del Mesías, ¿no? El hecho de que la venida de Jesús sea preparada y que tenga un precursor de tal calidad, es decir, el precursor es el mismo Elías, es Juan, ¿no? Pero digamos como si fuera Elías, pues está hablando muchísimo de su persona. Es decir, Juan anuncia que es Dios mismo el que viene en la persona de su Hijo. O sea, que viene un personaje, ¿vale? Todo aquello a lo que Juan introduce, ¿vale?, se refiere a la relación con Dios. O sea, esto es lo que vamos a encontrar en el texto ahora, ¿no? Todo lo que Juan hace y pide está mostrando que él cuenta con la venida de Dios y que quiere preparar a sus oyentes, también con la descripción que ofrece del que ha de venir. Es decir, la misma presencia de Juan está diciendo que Dios viene. Y entonces a los oyentes le está diciendo: prepararse, que viene el Señor. O sea, que no te duermas, que viene y te va a coger dormido. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo describe al que viene? Pues lo describe como más fuerte que él. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Es más fuerte que él, ¿no? Le supera tanto en dignidad, que no es digno ni siquiera de ponerle la sandalia, desatarle la sandalia. Eso lo hacían los esclavos. Dice, pues yo ni siquiera llego
al título de esclavo. ¿Me explico? Como diciendo, es que yo ni siquiera tengo el título que era lo más bajo de todo lo bajo. Pues ni siquiera llego a eso, con relación. O sea, fijaos que es él, mucho más fuerte que yo, ¿no? Y también dirá que él les bautizará con Espíritu Santo, mientras él bautiza con agua. Jesús, el que viene, bautizará con la fuerza y la vida de Dios mismo. ¿Vale? Vida de Dios mismo. Del Espíritu puede disponer solo Dios mismo y el que está en la más íntima vinculación con Dios. Es decir, el Espíritu es algo que es de Dios y solo puede disponer Dios mismo o el que está en la más íntima vinculación con Dios. O sea, porque el Espíritu dice como sopla donde quiere. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el Espíritu? Pues lo tiene Dios. Y el que está en íntima vinculación con Dios. Es decir, participamos del Espíritu porque entramos en comunión con Dios, entonces el Espíritu puede posarse en nosotros, ¿no? Puede hacer comunión en nuestras vidas, ¿no? Que en el fondo será el que nos transforme y el que nos haga nuevo, el Espíritu que da la vida. Bueno, pues vamos dando un pasito más, ¿no? Con la lectura de antes, la explicación, ¿no? Pues está claro que Marcos está presentando el personaje, ¿no? Principal de su evangelio, que es Jesucristo, ¿no? Pero nos presenta al precursor, nos presenta al telonero, ¿no? Que veis como, es descrito como un cumplimiento de la Escritura, ¿no? Es decir, profeta Isaías, ¿no? Que también es otro de los personajes fundamentales del Adviento, ¿no? Como que está todo previsto, ¿no? Está todo en la mente de Dios, ¿no? Como Dios envía un mensajero, ¿no? Un mensajero, ¿no? Yo envío a mi mensajero delante de ti, ¿no? Ese de ti parece que es Jesús, el cual preparará tu camino. Es decir, es Dios mismo, ¿no? Te envía un mensajero, está presentando a Juan, ¿no? ¿Y qué hace Juan? Pues está preparando, ¿no? Preparando al pueblo. Y quizás esa alusión al desierto, pues está hablando a ese pueblo de Israel en el Éxodo, ¿no? Que iba camino de la tierra prometida, ¿no? Es un camino en el que fue purificándose para confiar en Dios, para confiar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, ese maná, ¿no? Con el que Dios fue proveyendo a su pueblo diariamente, ¿no? O sea, es un pueblo que fue aprendiendo en medio de las pruebas, en medio de la muerte, que Él es la vida, solo Él es la vida, ¿no? Y fue su voz, guiada por Moisés, la que lo llevó a la vida, ¿no? A la tierra que emana leche y miel, ¿no? Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. ¿Claro? Isaías, cuando cita este texto, Marcos lo coge de Isaías, pero Isaías se está refiriendo ahí a la vuelta. Es decir, el pueblo de Israel que estaba en exilio, estaba en Babilonia, y como un exilio forzoso. Nabucodonosor fue el que, los expulsó de Tierra Santa y se llevó toda la clase política. Se fueron por más de 70 años en Babilonia, ¿no? Hasta que pudieron volver, ¿no? Entonces Isaías pues habla de ese retorno, ¿no? Ese pueblo que vivía en el exilio anhelaba volver a su casa, ¿no? Y entonces allí es donde se forja verdaderamente la fe de Israel. Es decir, es una fe en un Dios que podrá deshacer lo que parecía imposible, ¿no? Y entonces era como que el mismo Señor iba, pues eso, como los emperadores, ¿no? Pues venga, prepararle un sendero, ¿no? Un camino, ¿no? Prepararle, en el fondo es como una senda de victoria. Es como el emperador romano, cuando entraba en Roma, le hacían un arco de triunfo para proclamar, ¿no? Su victoria, ¿no? Es decir, y además es él como pastor y detrás todo su pueblo, es el rebaño que va detrás de él, pero él es victorioso, ¿no? Victorioso, ¿no? Claro, fíjate qué bonito, ¿no? Porque es un poco el mensajero está diciendo: preparad el camino del Señor, porque viene victorioso. O sea, tienes que prepararle para que ese camino sea
eso, enderezarlo. Él habla de a bajar los montes, subir los valles para que sea recto, ¿no? Es un camino realmente que ya no será de desierto, será un camino pues de paraíso, todo con árboles, todo frutales, todo agua, ¿no? Y aparece pues Juan, ¿no? Como el que prepara el camino al Señor, el precursor. Y aquí la actuación de Juan es doble, porque dice a los que le escuchan lo que deben hacer, y anuncia cómo va a actuar el que viene tras de él. Las personas a las que Juan se dirige deberán de convertirse y hacerse bautizar. O sea, porque se presenta Juan, dice, en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. O sea, predicaba la conversión, ¿vale? Y entonces el bautismo era no era un bautismo que perdonaba los pecados. No, el de Juan no. El bautismo de Juan era el bautismo del deseo, es decir, quiero cambiar de vida y como prueba pública me bautizo, quiero cambiar de vida. Entonces, cambiar de vida es convertirse a Dios, mirar de cara a Dios, que no caminar a las partes de Dios, caminar de cara a Él, vivir según su voluntad, ¿no? Entonces, predicaba este camino de conversión. ¿Por qué? Porque viene el Señor, que será el que os bautice con Espíritu Santo, el que os transforme de verdad. O sea, digamos, el bautismo de Juan es un bautismo preparatorio, pero no perdona todavía. Pero es necesario, digamos, esa dirección. Si no te pones en dirección, es como el hijo pródigo. Si el hijo pródigo no decide ir, volver a su casa, pues el padre no lo verá de lejos venir. Y entonces no irá a su encuentro. Precisamente la vuelta del hijo pródigo permite al padre verle de lejos y ir, él va al encuentro de él. Pero como el otro no venga, el otro no puede ir a su encuentro. Está deseándolo, Está deseándolo. Entonces, estos oyentes deberán reflexionar sobre su relación con Dios. ¿Claro? Sobre su relación con Dios y cómo volver a Dios. Eso es convertirse. Los seres humanos tenemos una tendencia, y es que como Dios no se ve, Dios, nos hablan de Dios, nos hacemos imágenes, pero las imágenes no hablan, las imágenes no sienten, nosotros sí. Entonces, como Dios no le vemos, nuestra tendencia es, pues, mirar a lo que vemos, ¿vale? Es decir, a sus criaturas. Eso es la tendencia, es normal. A lo que no veo, pues sí, le puedo poner mi corazón, pero es más fácil poner corazón a alguien que veo, a alguien que trato, a alguien que me llevo bien, que me gusta cómo habla, que me lleva, que sus palabras me hacen pues reflexionar, que, digamos, escuchar a Dios, ¿no? Que, claro, escuchamos a través de su palabra, pero la palabra te la explica a alguien. Entonces es inevitable, ¿vale? Es una tendencia que tiene el hombre, ¿no? Entonces, de algún modo, el alejarnos de Dios, porque está oculto, y no lo podemos ver, y tener las criaturas que, digamos, pues pueden coger el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas en las criaturas, pero te quedas en ellas, no te va, y ahí te para, no te para, ¿no? Es como en las cosas, ¿no? Dice San Ignacio de Loyola, que nuestro fin, nuestra vocación es alabar a Dios, ¿no? Esta es nuestra vocación última. Y las cosas creadas te ayudarán a cumplir esta misión. En tanto que esas cosas no te ayudan a cumplir la misión, habría que dejarla. Porque uno, pues por lo menos se podía, no sé, poner su corazón en las cosas, en el dinero, ¿no? En la fama. Y entonces, bueno, sí, el dinero no es malo en sí, no es malo. Pero si el dinero te aparta de tu fin último, que es alabar a Dios, pues es malo. Bueno, si una persona te aparta, por lo que sea, del amor a Dios, ¿por qué? Porque imagínese alguien, un dictador, ¿no? Que tiene y le come el coco a la gente, o eso ocurre en la psicología, ¿no? Pues entonces la gente sigue ciegamente a ese dictador.
diga lo que le diga. Así se explican pues, los regímenes que se ha vivido en el siglo XX, ¿no? Y hacen cosas bárbaras. Entonces están poniendo a esa persona como un dios. Están sirviendo, están adorando. ¿Vale? Esto es una cosa que tenemos las personas, los seres humanos, ¿no? Entonces, olvidando a Dios, ¿vale? Hacemos a las criaturas sin querer nuestros ídolos. Las hacemos ídolos. Centrando en ellas nuestra esperanza, nuestro interés, y esperando que ellas nos den una vida feliz. Entonces de ahí arranca pues un miedo horrible de decir, pues claro, si no está, pues no seré feliz, ¿no? Si no está, pues nunca podré alcanzar la meta que me he propuesto, ¿no? Porque ¿quién me va a guiar, no? ¿Quién me va a guiar, no? Entonces ese miedo, claro, como Dios no se ve, Dios está oculto, pues ese miedo en raíz, ¿no? Cuando Jesús llama a la conversión, ¿vale? Invita a reflexionar, es decir, ¿quién es realmente tu Dios? ¿Qué es lo que ocupa el centro de tu vida? O sea, ¿qué es lo que tienes en el centro de tu corazón? ¿Qué es? ¿A qué empleas más tiempo y más fuerzas? ¿Ya? ¿Quién es realmente Dios? ¿Ya? Porque cuando está hablando de conversión, convertido a Dios es eso, es decir, ponerlo en el centro. Porque a lo mejor no está. Hablamos de Dios, sí, amamos a Dios, pero no le ponemos lo que dice Jesús de amar a Dios sobre todas las cosas, pues no lo llegamos a hacer del todo, ¿no? La conversión nos debe reconducir a Dios. O sea, nos debe llevar a buscar su voluntad siempre y a reordenar continuamente nuestro comportamiento según Dios. Es decir, haz esto y vivirás. Eso es poner a Dios en el centro, ¿vale? Solo poniendo a Dios en el centro podremos colocar en el sitio oportuno lo demás. Claro que Dios quiere que amemos a los demás, por supuesto, si lo dice, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, Dios en absoluto, Jesús no nos está diciendo que seamos unas islas y unos robots que estemos autónomos ni autómatas, en absoluto. Nos está diciendo que amemos, pero dice, pon a Dios en el centro y sabrás colocar a los demás en su sitio justo. Claro, pues decir, claro que lo vas a amar como Dios los ama. Porque si no pones a Dios en el centro, pones al otro en el centro. Porque es así, somos muy sencillos, o sea que somos muy simples. Si no pones a Dios en el centro, el centro lo ocupa otra cosa. O bien algo o alguien. Claro, entonces en el fondo la felicidad te la da Dios solo. Pero poner a Dios en el centro, que es lo más grande, te va a permitir amar como nunca has amado. Porque vas a amar a esa persona como Dios la ama. Es decir, es como si Dios te prestara el corazón y entonces nace misericordia, nace compasión, nace paciencia, comprensión, que eso es más que humano. Claro, porque humanamente podemos tener roces y podemos podemos mosquear y pelearnos, ¿no? Pero si te dejas llevar nada más que por tus entrañas humanas, pues a lo mejor a ese no lo perdonas más, porque es que te es una gorda, ¿eh? Tan gorda que dice, tú para allá, yo para acá. Sin embargo, cuando uno pone a Dios en el centro y valora lo que Dios ama, pues permite, pues como renunciar a un orgullo, por ejemplo, ¿no? Renunciar a una justicia mía, decir, pues hasta que no me pida perdón, no lo perdono. No, sino que, bueno, yo lo voy a perdonar, porque mi Dios me perdona a mí siempre. ¿Quién soy yo para negar el perdón a nadie? Si soy el primero que le pide perdón a Dios y me perdona, ¿qué hago yo siendo tan agarrado, no? ¿Vale? Entonces, es un desafío, ¿no? La conversión, fíjate, que es volver a Dios, es reordenar nuestras relaciones con Dios, desemboca en la confesión de los pecados y en el bautismo. Claro, porque reordenar mi relación con Dios va a desvelar, pues que a lo mejor he llevado una vida que no es según Dios. Si yo me pongo ahora a caminar cara a Dios, pues veré su cara cuando hago cosas que no le gustan.
Claro, como un niño con su padre. Dice, si el padre está viendo algo que no te gusta, que no le gusta, pues no, verá, no te va a reír la gracia. Claro, pero tú lo vas a mirar y claro, ahí ya no te puedes esconder. Y dices, ya no puedo seguir haciendo lo que hacía, alegremente. Porque creía que no, o no sabía que tenía tales consecuencias. No, sí que las tiene. Claro, que no todo no da igual. ¿Vale? Quien manifiesta así su falta, reconoce su propia culpa, confiesa que tiene necesidad de perdón, claro, porque esa necesidad es humana, ¿no? El bautismo expresa también que una persona es impura, o sea, el signo del agua es muy potente, el agua es vida, pero el agua se usa para lavar, para lavar los platos, para limpiar la ropa. Muchas veces el pecado es concebido como mancha, mácula en italiano, en latín, ¿no? Mácula. Inmaculada. El nombre de Inmaculada es sin pecado. Claro, sin mácula, sin mancha. No tiene pecado. No tiene pecado la Virgen, ¿no? Entonces, el bautismo expresa precisamente ese deseo de purificación, de que esta mancha sea borrada para siempre, ¿no? Es como que se eliminan los obstáculos, ¿no? Este bautismo, el verdadero bautismo es del Espíritu Santo, porque ese es el que te va a poner en comunión con Dios, ¿vale? Entonces Juan lo que va a hacer es preparar a este encuentro. O sea, Juan no va a conseguir la comunión, Juan va a prepararte. Es decir, prepárate, o sea, empieza a vivir de cara a Dios, empieza a vivir pues según su voluntad, ¿no? Y espera como un pobrecito que te dé una limosna, y te dé pues este Espíritu Santo, que será el que te dé la comunión con Dios, el que te quite la mancha y el que te haga pues puro delante de Dios, ¿no? Entonces lo que hace Juan Bautista es anunciar que viene el que nos va a dar el Espíritu Santo, con lo cual es como que, venga, vamos a prepararnos, que aquí no viene cualquiera. Esto es como dice, que viene el Papa a tu casa, que va a venir el Papa a tu casa. Todo es poco, todo es poco para preparar, ¿no? ¿Vale?